Es decir, yo no voy a hacer la inserción del lado del cliente, la voy a hacer con la API y yo lo que voy a hacer es que con el cliente lo voy a consumir. Entonces me voy a ir directamente al código, estoy en agregar empleado y al final van a encontrar un botón que se llama guardar. Este botón le van a dar doble clic y pues va a aparecer su código. Recordar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero agregar las librerías, Newsoft, bueno, para trabajar con JSON, para trabajar con el .NET que es para enviar y recibir por HTTP y para trabajar con input-output. ¿Qué es lo que hago? Como voy a enviar un archivo, pues necesito las librerías de input-output para enviar ese archivo tipo JSON. ¿Se acuerdan mi clasecita que por ahí tengo, mi clase login? Que lo que hace era tener la propiedad para que yo aquí voy a recibir el estatus de nuevo 1.0 si realmente se hizo esa inserción. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Declaro obviamente un objeto para comunicarme con la clase y declaro una URL para poder comunicarme con la API. Si se fijan, en el index, me voy a regresar al index y voy a poner el código del index. Tenía algo similar, pero como era por get, aparte de poner, en este caso la URL, le concatenaba el nombre de usuario y el password que yo iba a enviar. Ahora no, ahora solo lo que estoy haciendo es poner la URL tan simple como inserta empleado. Y luego, pues le estoy diciendo que voy a crear un request para poderse crear un objeto para poderse comunicar con el HTTP web request con la URL. Y estas dos líneas son importantes y son nuevas porque aquí le estoy diciendo, cuando yo le envíe al servidor, el tipo de contenido va a ser un JSON y le voy a enviar por método post. Si yo no lo configura por default es get, pero sí tengo que especificarle que a esta URL le voy a enviar por post un archivo de tipo JSON. ¿Qué es lo que hace esta línea? Bueno, esta línea nada más es para meterle seguridad al protocolo. De hecho, si ustedes la quitan no hay ningún problema, es solamente la anexé para que pudieran trabajarla. La diferencia es que como yo estoy enviando un archivo, pues se recomienda utilizar esta línea pues para proteger, a diferencia del otro que era un get y que solo enviabas datos. Aquí envías un archivo JSON. ¿Qué hago? Utilizo un using y ahora lo que yo voy a hacer es un archivo para escribir. ¿Por qué? Porque pues yo soy la que voy a enviar el archivo. Entonces, declaro un using, declaro una variable de un tipo stringwriter. Recordar que, bueno, la variable se llama stringwriter new y lo que estoy haciendo aquí es crear mandarle llamar a la clase para escribir archivos y le estoy diciendo que ese archivo se lo voy a mandar al request. Esta línea lo que me va a permitir a mí es decirle que el archivo que voy a crear pues va a ser enviado a esta dirección. Y luego declaro una variable JSON de tipo string igual, y ahora lo que voy a decir, me comunico con la clase JSON-convert para convertir un JSON, y ahora en lugar de serializar voy a serializar. ¿Qué significa? Que ahora voy a crear mi objeto en tipo JSON. Al crear mi objeto new, pues aquí le voy a enviar las variables. Ojo, exactamente como se llamen aquí, ¿sí? Pues son como los tengo que poner y fue como pues yo los recibí en el PHP. Entonces, lo que hago es, voy a convertir esto en un archivo JSON. ¿Y qué va a contener? Nombre, que lo voy a obtener de xtnombre.txt, apellido, que lo voy a obtener de txt apellido.txt y así sucesivamente. Incluso el tipo nada más va a ser de un combo box en el selected item para que le envíe el tipo de usuario. Si se fijan esta, ¿sí? En la base de datos yo tengo o me guarda, si el tipo es administrador me guarda una A, si el tipo es cajero me guarda una C. Entonces dentro del código que yo ya les pasé del selected, si se fijan aquí aparece, ¿no? Muestra administrador, pero realmente el valor es A, por lo que cuando él guarda, pues guarda una tipo A. Una vez que creé mi objeto con el dato que voy a enviar,
le digo, escribe en el archivo el JSON, que es la variable que acabo de crear, flush, y luego cierra el archivo. En ese momento lo que yo estoy haciendo es crear mi archivo JSON. Enseguida, lo que estoy haciendo aquí es crear de nuevo un using, pero ahora para hacer un response, porque ojo, aquí lo que estoy haciendo es un request, es un envío, ¿sí?, de un archivo JSON. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues ese archivo JSON, si ustedes recuerdan, pues me va a regresar un status, o sea, otro JSON para indicarme si se insertaron o no bien los datos. Este codiguito que ustedes tienen aquí es exactamente el código que hemos trabajado con el index, en donde yo recibo, creo un objeto response para comunicarme con el request, pero obviamente pues ya tenemos aquí el método request donde tiene la URL, etcétera. Declaro un objeto para comunicarme con la clase stream, que lo que hace es pues donde voy a devolver el archivo, que lo voy a leer. Este archivo que voy a leer lo guardo en una variable llamada JSON y lo voy a decodificar, es decir, deserializar. Si ustedes se fijan, aquí serializo un object porque voy a enviar un objeto JSON y aquí lo deserializo para poder recibirlo. ¿Cómo lo voy a recibir? Pues con la clase JSON login, que es acorde a los atributos de la clase que habíamos hecho previamente. Guardo el resultado en status, si el status obviamente es 1, pues me va a mandar un mensaje que los datos fueron guardados correctamente, y si no, pues que los datos no se pudieron guardar. Y si se fijan, este código que ustedes es exclusivamente para ACP, ¿no? Pero si ustedes quieren trabajar en escritorio con C#, pues es casi similar. ¿Qué ventaja tiene este tipo de comunicación? Yo les decía, pues tú no estás haciendo la conexión a los datos, sino estás consumiendo las APIs para que la API es la que se encargue de interactuar con la base de datos. Aquí, en este ejercicios que hemos visto a lo largo, en ningún momento he utilizado las clases SQL, Data Client, es decir, te olvidas de qué gestor está. Tú te concentras en consumir el JSON. El JSON es el que sabrá, o la API, perdón, sabrá si lo que lo haces es en una base de datos MySQL, en SQL, en Postgre, en el gestor que él quiera. Aquí una de las ventajas es, puedes tener hasta 4 plataformas distintas. Las 4 plataformas distintas consumen la misma API y en ninguna plataforma estás llegando a utilizar las conexiones directas con la base de datos. Y como repito, independientemente si en un futuro cambian la base de datos, pues los encargados de cambiarla la cambiarán, y el otro equipo que se dedica a hacer las APIs actualizará las APIs. Pero ¿qué va a pasar? Que el código que tienes para el cliente, ese ya no te va a cambiar, y eso por eso ahorita es lo que más se trabaja. Si yo corro este programita, lo mismo que ahorita hice con la prueba del Postman directamente, pues obviamente ahora ya lo voy a hacer, pero en versión bonita, ¿no? En la versión del lado del cliente, pues donde el cliente es con el que interactúa el sistema. ¿Qué hago? Bueno, voy a agregar el nombre de una persona. ¿Sí? Nombre de usuario, le voy a poner Sandy. Contraseña 12345, la típica para que no se olvide. Le voy a dar gerente, le voy a dar guardar, ¿sí? Y bueno, aquí está el mensajito, datos guardados correctamente. En ese momento pues eso se guardó. Obviamente aquí me faltaría pues limpiar los text box para que cuando guarde pues se quiten los datos. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente aquí, una vez que hago todo esto, pues ya le digo al txt apellido materno en su propiedad text va a ser igual a cadena vacía, y así sucesivamente para que pueda limpiarlo. Y bueno, con eso terminaríamos esta práctica. Recordar
que estamos trabajando con tres maneras de comunicación. La primera es una comunicación utilizada en el index por método get, en donde yo envío dos parámetros concatenando a la ruta, por eso es método get porque se ven los datos, concatenando a la ruta y recibiendo información. La segunda es consumir una API, en donde yo nada más reciba una consulta y solo lo muestre en un grid view. Y en la nueva que hicimos, lo que estoy haciendo es enviar por post, o sea, por archivo, un archivo JSON, yo lo creo y aparte recibo la respuesta de ese JSON para poder hacer la operación. Entonces, repito, es lo más usado en este momento porque en ningún momento los programas cliente interactúan directamente con la base de datos. Vuelvo a repetir, en ningún momento están viendo conexiones a la base de datos. Ventaja, otra vez se las explico, es que independientemente cambie de servidor de base de datos, el cliente no cambia. Si yo tengo una aplicación móvil, pues ya no le voy a modificar nada a la aplicación móvil, porque pues yo ya tengo... eso no va a cambiar porque pues lo único que va a hacer es que pues va a consumir una API, el mismo nombre, la que cambió fue la API, ¿no? Entonces normalmente en las empresas así se dividen, equipos exclusivamente para el área de las bases de datos, el equipo exclusivamente que se dedica con las APIs y todo el equipo que se dedica a trabajar del lado del frontend. Entonces pues con esto terminamos la práctica final, que es práctica 11, 12 y 13 en un mismo proyecto. No me van a subir por separado las prácticas, solo una sola práctica, pero bueno, se las expliqué por separado. Que tengan un buen día y bueno, esperemos que les haya servido todo esto.